Antídotos. Antídotos, muy bueno. Para cuando te das manija, Bueno, cuando te a ver, preocupás, cuando sí tengo muchos problemas y te enroscas al pedo Sí. a veces. Después vamos a ver por qué son al pedo. Bárbaro. Porque la mayoría son temores infundados. El 85%, hay un estudio, Walter Cabert, un doctor, hizo un estudio mucha gente, ¿no? Que solo el 15% de las preocupaciones o de los miedos después suceden, son cosas que suceden. Mark Twain decía, en mi vida he atravesado cosas tremendas, algunas de las cuales sí sucedieron, decía. Porque uno se enrosca y le pone un poco más de condimento a la cosa, ¿no? El 85% de las preocupaciones, ¿por qué decimos que son infundadas? Hizo un estudio donde la gente anotaba sus miedos, sus temores, sus preocupaciones sobre el futuro, ¿no? Y después llegaba ese futuro. Pasaban unos años, volvían a ver esas cientos de personas que hicieron ese test y solo el 15% le habían pasado de esas cosas que temían. Pero la buena noticia es que de ese 15% de que les habían pasado lo que tenían miedo que le pasara, parece que más del 80% lo habían manejado perfectamente. O sea que el miedo no es sonso, está bueno estar alertado. Bueno, ¿cuál es el peor panorama? ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Pero yo, los dos antídotos que encontré para las preocupaciones, pues vamos a hablar de la preocupación, ¿no? Tienen que ver con dos epifanías que tuve en dos momentos diferentes de mi vida. Cuando era chiquitito, tendría 5, 6 años, 7, iba mucho a las hamacas, ¿viste? Y me acuerdo de estar colgado de una hamaca y yo hacía como un juego. Yo imaginaba que la hamaca colgaba de un helicóptero, por ejemplo, y que abajo, mis patitas no tocaban el piso. Claro. Los charquitos, los pastitos, la tierrita que yo veía abajo, me imaginaba que era un bosque, una laguna, y me empecé a dar cuenta lo que eran las dimensiones. Yo a veces me colgaba de la hamaca ya con la panza y miraba para abajo, y me quedaba un rato largo mirando para abajo y fantaseando con que había, qué sé yo, 1000 metros para abajo. Para abajo. Claro. Y yo veía, porque después cuando viajaba en avión decía, es exactamente igual que yo lo que yo veo desde el avión. El lago que yo veo, o el río, o el mar que yo veo desde el avión, y el bosque que veo, es igual que lo que imagino cuando yo miro para abajo en la hamaca, que estoy a medio metro del piso. ¿Y por qué me aparece esto hoy? Porque digo, ponerle distancia a los problemas, a lo mejor el problema es un charquito, y uno está haciendo un océano de ese problema. Sí. Pero se ve igual, porque vos desde la distancia, el charquito, la lagunita, que está en el piso y lo que ves desde un avión es muy parecido. Entonces, perspectiva. Todo es todo es cuestión de perspectivas. Entonces, ¿cómo me alejo? ¿Cómo tomo distancia? Hay varias maneras de tomar distancia. La primera es bajarlo al papel. Porque uno ya cuando lo baja al papel y escribe cuál es el problema, cuál es el quilombo, ya está tomando un poco de distancia. Claro. Está cambiando la mirada. Entonces, cambiar la mirada es fundamental. En cualquier terapia que uno haga, el terapeuta le da otra mirada. Claro. Y dice, ¿sabés que me abrió otra ventana? Esta frase que No la me dio había y me visto. cambió toda la perspectiva. Entonces, primero busca cómo convertir ese gran océano en un charquito. Busquemos por dónde. A ver, ¿cuál es la gravedad? ¿Cuál es el enrosque? A veces ni sabés cuál es el enrosque. Claro. Porque estás con mala onda. Estás como que se te mezcló Sí, todo. un nubilado, confundido. Como dijimos antes, a veces un tema de salud y que te sentís mal, y decís, me siento mal y veo todo negro en el mundo. Veo todo nublado, veo todo oscuro. Entonces, bueno, ¿cómo le echo luz a eso? Nosotros, bueno, yo hago auto-coaching y tengo un montón de recursos míos que fui generando con estas metáforas que a mí me sirven. Cada uno va a saber cómo. A lo mejor pedir ayuda, que otro te escuche, sacarlo afuera es fundamental. Hay una coach que se llama Rachel Remen, que a mí me encanta una frase que dice, nuestra escucha crea un santuario para las partes huérfanas de las otras personas. Entonces, claro, nuestra escucha crea un santuario para la parte huérfana del otro. Entonces, tener a alguien que tenga buena escucha y que solo te escuche y que vos lo puedas sacar, puedas exponerle tu océano y eso ayudarte a verlo como laguna o charquito, el otro está para... A lo mejor lo mejor que tenemos para regalarle a los demás es nuestra atención.
Impresionante. Entonces, tener a alguien que te escuche, primero, ahí ya empezás a cambiar la perspectiva, empezás a mirar de otra manera. La segunda tiene que ver con la confianza. Y es otra epifanía que me vino ya a los 20 y pico, me acuerdo. Yo estaba enroscado, estaba preocupado. Ustedes saben, yo he tenido una carrera bastante inestable, como decía Lelutier, la mesa de Inés, inestable, pero la inestabilidad tiene que ver con... y mi viejo me lo dijo cuando no le quedó otra que darme consejos, y yo iba a ser artista, iba a ser músico, actor, estas cosas, ¿no? Y no laburar. Y él me decía, mirá, tenés que ahorrar para las vacas flacas. Tenés época de vacas gordas y época de vacas flacas. No tenemos una entrada fija siempre, ¿no? Sobre todo a los 20 y pico, cuando uno arranca. Y yo estaba enroscado con mis problemas. Y un día decía, no, porque... Y también me daba mucha manija con cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene, y las expensas, y cómo hago, y separo esto para las expensas, y me enroscaba un montón con el tema guita, sobre todo. Tema guita y tema minas. Digamos, salud, dinero y amor son el péndulo nuestro, ¿no? Por eso siempre pedimos los mismos deseos. Sí, los mismos problemas de siempre. Y un día, mirá qué boludez, igual que lo de la hamaca cuando era chiquito, a los 20 y pico estaba mirando... Creo que era una gaviota, un pájaro, ¿no? Y miraba al pájaro y yo decía, claro, el pájaro está planeando, mirando para abajo, todo el día mirando para abajo. Claro, ¿qué está mirando para abajo? Está buscando dónde hay morfi. Y así está todo el día. Entonces yo decía, claro, mi preocupación por el alquiler, porque cuál va a ser si agarro esta película, si agarro este laburo, todo esto con el cual estoy todo el día maquinando. El pájaro está haciendo ese planeo y mirando para abajo. Cada tanto baja, se manda, por ahí no pesca nada. El 80%, 90% de las veces no pesca nada. Como nosotros... Es exactamente igual. Y otra preocupación que tiene cada tanto, ¿no? Cuando están en celo, bueno, el palomo en celo que está todo el día correteando paloma, también nosotros somos palomos en celo a veces, ¿no? Y esas son nuestros dos grandes quilombos, nuestras dos grandes preocupaciones. Ahora, separá preocupaciones, preocupación, preocupación. Ya. O sea, cuando agarré la lombriz, cuando agarré el pajarito, cuando llamé a la chica, o sea, todas esas resolví. Puedo ocuparme en vez de preocuparme. Hay una frase muy obvia que tiene que ver con, si lo puedo cambiar, ¿para qué preocuparme? Si no lo puedo cambiar, ¿para qué preocuparme? Entonces yo creo que básicamente es este autodiálogo socrático que uno puede tener con uno mismo o con otro que lo escuche, que tenga buena escucha, buena recepción, y que por ahí hasta le dé un consejo y lo ayude a cambiar la mirada. Y por otro lado, confiar como hace el pájaro. El pájaro no tiene miedo ni de caerse, ¿no? Porque está en un árbol, por más que tires el árbol abajo, el pájaro puede volar. Ni de morirse de hambre. Ningún pájaro se muere de hambre. No. Vive planeando en la confianza de que, ¿no? Dios proveerá. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer algo. Entonces el Dios proveerá. Mirá para atrás. ¿Alguna vez no pudiste pagar el alquiler? ¿Alguna vez no pudiste? Todo eso que te enroscás, el 85% no va a suceder. Y si sucede, estás preparado para lo peor, porque como dijimos antes en este estudio, una parte de lo que sí sucede, bueno, la podés gestionar. Entonces, señores, cambio de mirada, compartirlo y confiar que tenemos alas. Pablo Novak. Alfredo Leuco, Andrea Esteves Mirson, Juan Bindi, Pablo Novak y Osvaldo Pepe le ponen más color al domingo. Al mejor día de la semana le damos una pincelada de buena onda. En Le doy mi palabra. Bueno, Andrea Esteves Mirson viene de la mano de Susana Jiménez. Vengo de la mano de Susana Jiménez. Me encantó ese final, confiar que tenemos alas, ¿no? Sí. Decía Pablo. Todo, y el otro tema, esto de sacarlo al tema de adentro. Bueno, hay una canción, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Por eso está bueno que tengamos relaciones todo el tiempo, salir, no quedarse solo y enroscado, ¿no? Seguro. Hablemos de Susana, que regresa a la tele el
próximo fin de semana ya. Está en la cuenta regresiva el domingo que viene, 15 de septiembre, a partir de las 22. A partir de las 10 de la noche. Sí, va a estar en la pantalla de Telefe después de 5 años sin hacer televisión. Y ya se supo que estuvo allí grabando algunas cosas. Y también habló después del episodio del fallecimiento de Selva Alemán con su gran amigo Arturo Puig. Y si quieren escuchamos y después les sigo contando. Saber si pudiste hablar con Arturo Puig después del